Muy buenas tardes a todos, siendo las 18:01, 28 grados de este día lunes. Los saludos a todos. Bienvenido Esteban. Hola, ¿Cómo te va? andan? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bienvenido Iván. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo andás? Por favor, saludo también a Aileen, nuestra coproductora, y nuestro productor, el señor Alejandro Álvarez. También le mandamos un gran saludo de este lado. Son las personas que están del otro lado haciendo que esto sea posible. Así que bueno, mientras que nosotros estamos acá en refrigerio, ellos están del otro lado tomando un poquito de calor. Se escucha muy bien, Aileen, quédate tranquila. Así que bueno, estamos en la segunda temporada de lo que es Impacto Productivo, un programa que tiene mucho de qué hablar y mucho de qué entrevistar, Esteban. Sí, dentro de Impacto Productivo también está Columna Pyme. Exacto. Que todas las semanas Nicolás Serafini, que es un amigo, Un colega también, sí, y un gran profesional que a la hora de armar y pensar lo que es Columna Pyme, era preguntarse qué hay detrás de las pymes, ¿no? ¿Qué hay detrás de las pequeñas y medianas empresas que no solamente son números, fachadas, productos que están en las góndolas, también hay personas, hay historias por contar, y bueno, hay todo mucha... ese recorrido es un poco lo que... Exactamente, hay un circuito y mucho que contar y que saber. Totalmente, y además, perdón, sí. Digo, para cerrarlo de Columna Pyme, me parece importante que hay algo que está vinculado con la tecnología y con los medios y con un montón de cosas que a veces pareciera que las empresas fueran algo completamente distinto a otras cosas que pasan en otros ámbitos sociales. Totalmente, y él lo hace muy, muy humanitario. Y la idea es cruzar y hacer esa unión de dimensiones que no son dos esferas distintas, totalmente, sino que están entrelazadas, y están el mundo contemporáneo y todo se cruza en la vida. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego empezamos con las entrevistas, ¿ok? Así que bueno, Aileen, todo tuyo. Un saludo a toda la audiencia. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Bienvenidos a Impacto Productivo. Somos el programa donde podés acceder a las noticias y debates sobre la actividad comercial, de servicios y del mundo productivo. Lo conducen Mauricio Rosso y Nicolás Serafini. Es otra creación de productora Pi 9 en Radio Trend Topic. Bueno, volvimos, acá estamos en Impacto Productivo, en Trend Topic, 18:06, 28 grados. Repetimos siempre la temperatura para que sepa la audiencia, esté enterada de cuántos grados hace afuera, ¿no? ¿Cómo te va, Matías? Muy, pero muy bien, y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, lo presento a la audiencia. Matías Nahón sería, ¿no? Nahón o Nahón, porque viste que a veces se pronuncia, a veces no. En este caso no, es Nahón. En este caso no. Bueno, perfecto. Matías, le comento tanto a Iván como a Esteban y a todos los que nos están escuchando, es consultor en investigación y prevención de fraude corporativo. Autor de un libro, El fraude en la era digital, y licenciado en comercio exterior. Trabajó más de 28 años en prevención de fraude en toda América Latina y actualmente es Managing Director de Cyber Intelligence Group. ¿Puede ser? Group, sí. Así, Group. Así, como se pronuncia, Group. ¿Así? ¿O está mal? Yo prefiero decir CIG. Siempre CIG, ¿no? Más fácil. ¿Para qué lo vamos a complicar? Perfecto. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy con respecto? Te voy a hacer unas preguntas primero como para distender un poquito, para aflojar y para que no te sientas tan metido dentro de tu tema, ¿no? Como para que todos podamos compartir. ¿Cómo te sentís hoy en día con el clima que viene medio político con respecto a lo tuyo, ¿no? Porque calculo que en algo se debe como entremezclar. Sin dudas, tengamos en cuenta, y esto ya por experiencia, los que tenemos algunos años encima y vivimos en la Argentina, sabemos que hemos atravesado muchísimas crisis.
Y hay una particularidad o una relación entre las crisis generalmente económicas, financieras, sociales, laborales y la comisión de fraude dentro de las compañías. Con lo cual, este momento particular es un momento muy, pero muy intenso, abrumador diría, con muchísimo trabajo y con mucha incertidumbre, ¿no? Que eso es generalmente muy, pero muy desgastante. La ciberinteligencia, ¿no? Ciberinteligencia es una parte, justamente. ¿Investigación? Es investigación de fraude, también prevención. Bueno, estamos en un contexto de país en donde calculo que el tiempo lo debes tener bastante ocupado. Sí, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Sí. Lamentablemente. Y lamentablemente por el tipo de ocupación, porque Claro. me encantaría, me Ujú. parece que sería lo más sano, y esto es lo que ocurre en países desarrollados, Sí. estar dedicado, enfocado mucho más a la prevención que a ser un bombero que sale corriendo a apagar incendios. Ok. Te voy a hacer una de las preguntas que trabajamos acá con el equipo y la producción. Dale. Poniendo en contexto a nuestra audiencia sobre tu trayectoria en el mundo del análisis y la prevención de fraude. Sí. Bueno, te cuento un poco la trayectoria de mi carrera. Exactamente. Bueno, mira. Para poner en contexto. Sí, ¿no? por supuesto. Rápidamente, porque son Sí. muchos años, pero yo comencé allá por el año 96 en una empresa local Sí. llamada Holder Associates, cuyo uno de los accionistas era norteamericano. Esa empresa se vende en el año 98 a Kroll. Kroll es como jugar en las grandes ligas, como jugar la Champions. Kroll es la empresa más, pero más importante y seria a nivel mundial en investigación de fraude interno. En investigación de fraude. Exactamente, O sea, sí. acá en Argentina. Acá en Argentina, Sí. primero por supuesto entré con un cargo de analista, Ok. y a medida que fueron pasando los años fui creciendo. En el año 2003 me hice cargo del área de investigaciones, Sí. y en el año 2008 finalmente me hice cargo de Kroll Argentina y Conosur. Esto incluye Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, pero no Brasil, que es claramente otro mundo aparte. Sería otro mundo aparte. Ujú. Perfecto. Este- Bueno, vos, Esteban, ¿querés consultarle algo? A mí, bueno, me interesa en realidad, yo vengo más del área de marketing, comunicación digital y bueno, y todo eso, y los últimos 20 años, 10 años, 5 años, un año, 5 meses, es como se producen pequeñas revoluciones de formatos y de un montón de cosas que tienen que ver con la manera, digamos, de relacionarse entre las personas, las marcas, con sus públicos, las audiencias, y como que se redefine siempre las reglas de juego, ¿no? Un poco lo que vamos a hablar también con una pyme con Iván, pero linkeándolo un poco y haciendo como una especie de prólogo a toda esa conversación en relación a lo que tiene que ver con el fraude y la seguridad informática. Imagino que debe ser muy complejo como contener un montón de cosas y variables que son, digamos, que juegan en el lado de la incertidumbre, ¿no? De lo que va a hacer las personas con todo eso. Sobre todo cuando también se incorpora el comercio electrónico. Porque digo, una cosa es subir un posteo yo con mis amigos en la playa, y otra cosa es cuando aparece no sé, en las redes sociales marcas o empresas que te venden algo. Con lo cual que yo al principio incluso decía, ¿quién va a comprar por Instagram un producto? Más allá de ir a comer algo, o más allá de branding, y la gente compra. Hay un consumo electrónico, vos sabrás más, ahora después hablaremos, pero el comercio electrónico es muy efervescente, muy vivo ahí en las redes, que no tenían en principio, o en apariencia, el objetivo de vender productos, sino de relacionarse entre las personas, pero bueno, evidentemente lo comercial y los negocios es parte, digamos, del ADN del mundo, ¿no? Del mundo, Claro. totalmente. Entonces lo que digo en ese sentido es, volviendo, era una intro media larga, pero que me llama a mí mucho la atención de cómo se hace para trabajar, o sea, cómo contener fraude o cómo ordenar un poco todo eso que tiene que ver con en este mix entre el marketing digital, el comercio electrónico y
bueno, Que la existir existe, los fraudes, y más en el tema de la compra virtual. Sin duda. Pero a ver, en base a la pregunta de Esteban, Bueno, es un tema muy interesante. Justamente sobre ese tema trato de abarcarlo y contenerlo dentro de mi libro que habla del fraude en la era Ajá. digital. sí, Hace 28 años, cuando comencé en este rubro, Sí. los fraudes eran analógicos, básicamente. Claro, Cuando hablo de básicamente. analógicos, digo, a ver, los 5 fraudes más comunes, podemos decir que era robo de mercadería, pago de sobornos, arreglos entre directores de las compañías y proveedores. Podía haber algo de robo de información a través de la colocación de un disquete y bajar la y copia información. de las tarjetas de crédito. ¿Te Copia acordás que de había tarjeta de puesto crédito, tal que cual. cuando ponías la tarjeta copiaban? Dentro del sector financiero, Sí. los fraudes existían. Pero el desafío justamente que tenía empresas como las nuestras era, en la medida de lo posible, poder siempre estar un paso adelante respecto a lo que iba a venir. A principios de los 2000 yo empecé a escuchar de qué trataba el ciberdelito. Acá en Argentina era una fantasía, nadie Totalmente. tenía la más mínima idea. Y fui aprendiendo con el tiempo que los fraudes que ocurren en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, luego van a venir a Argentina con algún delay cada vez más chico, Sí. porque hoy la información viaja a tal velocidad que lo que ocurre en Estados Unidos probablemente un año más tarde está ocurriendo. Pero la en Argentina. derogación siempre va a estar. Siempre O sea, hay un delay, por supuesto, Sí. pero termina llegando. ok. Y hoy diría que la mayor cantidad de los fraudes tienen que ver con el mundo informático, las redes, las páginas web que se dedican a comprar y vender productos o servicios. El fraude financiero es tremendo, Sí. pero también digamos, porque es importante que el sector financiero es uno de los sectores que más ha invertido en prevención de fraude en los últimos años y son de los sectores más robustos, Ok. que no pasa en otros sectores. Ok, y ahí tengo justo me entra otra pregunta que es, ¿cómo y cuánto afectan las prácticas fraudulentas en la Argentina? O sea, en base a lo que vos estás hablando, justamente, que estamos, es como la cosa va yendo, entra justo esta pregunta que, ¿cuánto afecta hoy en día? En todo marco, ¿no? Estamos hablando en lo económico, en lo social. Exactamente. Bueno, creo que hay que diferenciar entre lo cuantitativo y lo cualitativo. cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, para hablar de algunas estadísticas que nos dan alguna idea de cómo afecta el fraude, podemos hablar de que 9 de cada 10 empresas en el último año han tenido algún tipo de fraude. Algunas se han enterado, la O mayoría. sea, 9 y de, otras 9 de 10. 9 de 10. Estamos hablando de un porcentaje Ok, altísimo. bastante alto. Exactamente. Ok. Las pérdidas son millonarias, por supuesto, siempre están en relación con el tamaño de las empresas. Las pymes en general son muy castigadas porque son las empresas que no tienen muchas veces cómo financiar en materia de prevención para evitar que ocurra algún tipo de fraude. Y te diría que el fraude creció tanto después de la pandemia Sí. que esto ha generado digamos, una falta de control pero tan importante que es muy difícil hoy poder controlarlo. De hecho, el fraude, puedo decir que durante la pandemia se ha duplicado fácilmente. Y ahí, ¿cuál sería la magnitud dentro del fraude y el ámbito público y cómo se entrelaza con lo privado, por ejemplo? Diría que van de la mano. Van de la mano, van en conjunto. Desde el punto de vista cuantitativo, claramente van de la mano. ¿Y del cualitativo? Y del cualitativo no, porque la corrupción, como le llamamos nosotros, Sí. el fraude en el sector público, Sí. generalmente tiene mucho más prensa que el fraude en el sector privado. Sí. Con lo cual, la parte reputacional afecta mucho más a cualquier caso de corrupción dentro de la órbita de lo estatal que un caso de fraude en el ámbito privado. ¿Por qué? Tiene una explicación muy clara, que es que las empresas prefieren de que no se sepa, porque ahí, volviendo a cuál es el impacto del fraude desde el punto de vista cualitativo, es claramente Sí. reputacional. Y eso puede generar, te lo llevo al extremo, en el caso de una empresa que cotiza en bolsa y que tiene un problema de fraude, eso puede hacer que la empresa pierda miles de millones de dólares por no haber sabido prevenir el fraude. Totalmente. El caso Siemens, por darte un ejemplo, que tuvo que pagar una
Eso Una fue multa. una multa muy Más corta. de, no me acuerdo si eran 2.000 millones de euros o algo así, pero era una barbaridad. Una barbaridad. Y el valor de la acción aparte baja muchísimo, o sea que el riesgo y el daño reputacional es impresionante. Ahora, te hago una consulta, Mati. Con el trabajo que están haciendo de investigación y de encuentro de lo que es la ciberdelincuencia y demás, ¿baja un poco, se abstienen un poco en el rol de querer seguir trabajando o siguen trabajando en progresar y evolucionar para poder robar? Porque es la oferta y demanda. Totalmente. Lamentablemente países como los nuestros están siempre adelantados. Nunca- Trabajan, o sea, están más adelantados Están más para adelantados, el trabajo exactamente. Nosotros del vamos- hurto que para, justamente por más que se alineen ustedes y se pongan a trabajar y hagan redes y filtren y demás, pero es mayor la cantidad porque son sustantivamente sueltos, ¿no? Son personas, Exactamente, exactamente. Muchas veces no trabajan desde Argentina, trabajan desde el Exacto. exterior y nosotros básicamente nuestro trabajo es el de contención, Sí. el de contabilizar los daños y el de volver o tratar de evitar a que vuelva a pasar, por lo menos en esa empresa y en esa industria. Claro, y es Pero- imposible no ser ordenado y controlador y a la vez desordenado y agresivo para avasallar y contrarrestar los delitos, ¿no? Sí, tal cual. Es imposible. Te diría que sí. Es Te como diría la que sí. desunión de lo que estamos hablando, de lo tangible y lo intangible. Exactamente, ¿no? exactamente. Ok. Ahora vamos a pasar a la parte de la digitalización, ¿no? Bien. Porque la digitalización empeoró el panorama. No, no lo empeoró. Te diría que en muchos casos lo mejoró, facilitó el control, lo cual O sea, es lo muy llevó, importante. digamos, a lo que se trabajaba de Man- cierta manera, como estamos hablando de lo tangible e intangible, lo llevó a lo tangible en todo su esplendor. Te doy un ejemplo claro y puntual. Uno de los trabajos que hacemos nosotros, una vez que se produce el fraude, se llama auditoría forense. ¿Qué hace el auditor forense? Sí. El auditor forense es el típico auditor con el expertise del investigador, por eso forense, Ok. y que el objetivo es sentarse con los papeles, con facturas, con balances o lo que fuera, órdenes de compra, y poder entender la manera en la que se cometió el fraude y poder establecer la cantidad de dinero que se ha robado. Si eso hay que hacerlo manualmente, como se hacía Sí. hace unos años, te toma X cantidad de horas. Si eso yo hoy lo hago a través de los sistemas, claramente el tiempo que me va a tomar es mucho más acotado. ¿Eso sería el control, digamos, de la ciberdelincuencia? No, no es ciberdelincuencia, eso sigue siendo fraude interno y estas ok. son herramientas que sirven para Ok. poder investigar el fraude de una manera mucho ¿Y cuál más es el ágil. rol de la ciberdelincuencia? La ciberdelincuencia generalmente estamos hablando de una persona o un grupo de personas que generan un daño en general desde Sí. afuera de la compañía, Ok. muchas veces en connivencia con un empleado de la compañía, Sí. que facilita los accesos a determinados lugares sensibles donde se aloja información muy, pero muy importante para el cliente. Pero son dos tipos de fraude distintos. Ya te digo, uno es desde afuera y el otro es el fraude interno generado por un empleado desleal dentro de la compañía. Entonces, todo lo que tenga que ver con ataques externos, Sí. bueno, eso se multiplicó, no sé, por 10 o por 20, sobre todo a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque acuérdense la cantidad de gente que ha ido a trabajar a sus casas sin tener la tecnología suficiente como para morigerar los riesgos que implica no tener ni siquiera un firewall, por darte un ejemplo, ¿no? Ok. Hoy las empresas argentinas tienen bajos niveles de ciberseguridad, pero si eso lo trasladas a la casa particular de cada uno, claramente la vulnerabilidad es muy superior. Es muy pero grande. muy superior. Con lo cual Ok. hubo un aprovechamiento de esa situación y se generaron pérdidas multimillonarias por ese tema. Qué interesante, ¿no, Esteban y Es terrible. Iván? Es terrible. Lo Es escuchás y vas pensando un montón de cosas y lo ves de distintos aspectos y decís, ¿cómo hago para afrontar eso? Porque me hablaste, tengo fraude interno, tengo fraude externo. El interno, una vez que se realizó el fraude, lo puedo cuantificar. Pero cuando vos hiciste la prevención, ¿qué me cuantificaste?
Cuando hago la la prevención antes de que llegue el fraude. ¿Cómo me lo mostrás? Porque, a ver, ya se dio. Está hecho el fraude, pasó todo, fuiste y lo cuantificaste. Sí. Dale. El fraude equivale a 100, Sí. por poner un número. Ujú. Pero cuando lo prevenís, ¿lo podés cuantificar? ¿Cómo lo mostrás? Bueno, ya el solo hecho de tener pocos casos de fraude es una manera de mostrar que, por supuesto, haciendo benchmark con el resto del mercado, te puedes dar cuenta de que si vos en una empresa has tenido niveles de fraude bajos y lo comparás con el resto del mercado, el resto de la industria, estás posicionado mucho mejor, ¿no? Pero no es solamente también la ocurrencia del fraude, sino es el tipo de fraude y la gravedad del fraude. Porque no es lo mismo una persona que por su lado intenta acceder a determinada información sensible de la compañía o se pone a trabajar en connivencia con un proveedor para quedarse con un retorno, que tener una organización delictiva dentro de la compañía. Totalmente. Que les puedo contar casos de esos que han sido tremendos, con pérdidas multimillonarias. Entonces, el nivel de gravedad del fraude también importa, no solo la ocurrencia del fraude. Por otro lado, no es lo mismo reaccionar a una posible comisión de fraude a los 15 días que empezó a ocurrir esto, poder tener lo que llamamos las alertas tempranas, que enterarte 6 meses después. Para poder accionar a tiempo. Exactamente. Y para- no estar discontinuo. Bueno, No, ahí va Esteban, No, porque en ese quería hacer sentido, una... Sí, me interesaba esto que Totalmente. estaban hablando de la prevención, ¿no? Y un poco Iván decía cómo Ailín sigue escuchando cuantificarlo. atentamente. Cómo cuantificarlo y ahí un poco la pregunta es, más que la pregunta sería, no sé si la palabra sería consejos, pero ¿cuáles serían como una pequeña hoja de ruta para que una pyme que por ahí siempre está corriendo en cubrir un cheque, en la producción y que le faltó un empleado, lo que fuera, cómo hacer, y a veces pareciera, ¿no? Que, Claro. digamos, el fraude digital o cibernético, la ciberseguridad o lo que fuera, es algo como una utopía, nada, no es para mí, es para otra cosa, y en definitiva, o es para una empresa de otra escala, y en definitiva sería una catástrofe que te ocurra a una pyme algo, ya sea una escala chiquita, mediana o lo que fuera, pero te puede derribar tu negocio. Sorpresa, por supuesto. Entonces, bueno, hay un poco qué claves a tener en cuenta para una pyme y que diga, bueno, fíjate tal o cual cosa, ¿no? Ese tema que tocas es importantísimo. ¿Qué podemos hacer? A veces es más sencillo de lo que uno se imagina. La palabra clave para evitar fraude o para bajar los niveles de fraude es el control. El control. El control es fundamental, ¿eh? Y el ojo del dueño claramente engorda el ganado, con lo cual las personas que están responsables de estar cuidando el patrimonio de la empresa, que estén atentos, eso es como lo más importante. Tener gente idónea en cada uno de los puestos, poder hacer auditorías aleatorias. La auditoría dentro de una compañía sabemos que existe una por año, que hay que hacerla, pero una cosa es que la haga un auditor interno siempre en el mismo momento, y otra cosa es que pueda hacer de manera aleatoria y hecho por un tercero que no tenga ningún tipo de vinculación, porque si no se puede generar claramente un conflicto de interés, ¿no? Exacto, Entonces, primer punto a tener en cuenta es eso, los niveles de control, ¿eh? Y Sí. no delegar determinados temas muy pero muy sensibles en gente Proveedores. probablemente que puede no estar capacitada, Ok. o que podamos no tener la confianza. O mismo en la carga de datos, ¿no? Porque pasa mucho que al utilizar sistemas de control y demás en pymes y demás, yo vengo de haber trabajado en multinacionales y con sistemas muy conocidos en donde teníamos una parte que era, no hay que golpear la mesa, perdón, que teníamos la parte de control, que es de auditoría, Claro. justamente, en donde establecíamos los datos y nosotros éramos los autorizados de ver y demás. Entonces, un poquito lo que dice él, yo creo que va por ese lado. Muy interesante la pregunta de Esteban, porque va mucho con lo que estamos hablando. Obviamente te comento, el programa tiene varias columnas, diferentes columnas. La otra columna
se trabaja y se habla directamente sobre pymes, en donde es totalmente interesante lo que vos estás contando y ya va a quedar para la otra entrevista, porque es importante que se sepa también, ¿no? Y que se instruya dentro del material de lo que son las pymes y los controles, los papeles, los balances, lo que sea, la parte sistemática. Para ir cerrando, Matías, te voy a hacer la última pregunta, que acá mi querido y amado productor, el señor Alejandro Álvarez, que está del otro lado, charlando muy cómodamente, muy tranquilamente. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿cuáles serían o cuáles son las herramientas que dispone una empresa para su prevención? Eso como pregunta, digamos, número 1, dentro de la pregunta número 2. A ver. La autenticación de identidades y la IA pueden ser algunas de ellas. Sí. Ahí te maté, porque viste Sí. que te crucé 2 preguntas. Sí, o no, sea, no, mi pero productor es entiendo. muy él cuando te hace Sofisticado. muy sofisticado. Cuando te hace la pregunta te cruza una con la otra. Pero yo lo entendí, por eso te lo quería hacer así particionado, porque va particionado, pero una pregunta lleva a la otra. Totalmente. Pero Van de seguramente mano. vos la vas a saber Sí, responder claramente. de una sola mano. Y la autenticación de identidad, pero ya te diría que más aplica a empresas medianas, Sí. es fundamental para evitar de tener filtraciones de personal que justamente no tienen que ver con la compañía, ¿no? La sustitución de identidad es un problema muy grave, ¿no? Okay. De manera digital o de manera personal. Con lo cual, poder trabajar con claves seguras eso es un tema fundamental. Es otro capítulo totalmente distinto, muy complejo de entender ahora. Yo tengo un capítulo, el final, que habla justamente de inteligencia artificial. Sí. Es imposible hoy, por lo menos con las herramientas que tenemos, saber cuál puede llegar a ser la consecuencia de la utilización de la inteligencia artificial aplicada de mala manera o aplicada de manera fraudulenta. ¿Hace cuántos meses fue que surgió lo del Papa con el camperón blanco? Sí, que más fue o menos 6 meses, un año. más o menos aproximadamente Bueno, 8 meses. Exactamente. Vamos a ponerle 8 meses, un punto intermedio. Nos pero ponemos sí. de acuerdo. Y mira, y te hablo justamente hablas de inteligencia artificial. Yo soy fanático, el productor ya lo sabe, de la inteligencia artificial. La estudio y me interesa muchísimo. Creo que es algo que viene a futuro, que no va a ser para cualquiera tampoco, ¿no? No. Por eso tiene que estar en buenas manos, pero más que en buenas manos, en buenas mentes y en buenos cerebros. Totalmente de acuerdo. Si no funciona dentro de lo que es para mí, ¿no? La inteligencia artificial, dentro de una mente y de un cerebro que esté totalmente equilibrado, entendiendo para qué se va a utilizar y para qué va a ser útil, yo creo que ahí es donde las empresas que manejan la inteligencia artificial, por lo poco que sé y lo que me interesa, vos ya sabés de lo que hablo, puede llegar a jugar a favor o en contra, ¿no? Totalmente. Mira, prueba de esto es que hace unos meses atrás en Sí. el Capitolio se juntaron los popes de la tecnología como Mark Zuckerberg, Sí. Elon Musk, Jeff Bezos, a pedir por favor de que se trabaje de manera mancomunada para armar un marco regulatorio para la aplicación de la inteligencia artificial. Totalmente. Que dicho sea de paso, en Europa están más adelantados. Mucho más adelantados, Sí. en Asia también, Sí. porque trabajan la parte psíquica. Exactamente. Si no hay equilibrio dentro de la persona, tanto a ver, cuando se trabaja en la inteligencia artificial, hagan de cuenta que trabajan todo su cuerpo, ¿no? Sí. Energéticamente y materialmente, ¿no? La energía, cuando dice que es la materia, ¿dónde proviene la materia? Viene de la energía. Y no cualquiera va a poder manejar la inteligencia artificial si no está equilibrado en cuerpo, alma y mente, ¿no? Sí. Así como se Sí, dice, por ¿no? supuesto. Porque hay que introducir lo espiritual Sí. dentro de lo artificial, Sin duda. porque de esa forma va a ser lo que van a tener los permisos para poder manejarla. Me gusta, Así- acabas de inaugurar una categoría que es
el espíritu artificial, ¿no? Como, o la espiritualidad La artificial. espiritualidad artificial. Que me parece que puede ser casi materia prima para, no diría un programa, pero una columna quizás. Seguro. Tal vez podemos hacer una columna, después vamos a hablar con nuestro productor, nos debe un viaje a China ya de la vez pasada, que dijo, sí, que vayamos yendo. Está diciendo la Aileen, fecha, creo. a mí lo que me gustó que Aileen estuvo atenta a todo el programa. ¿Le gustó el programa, Aileen? ¿Usted qué dice? Nuestra productora. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Estuvo interesante. Estuvo de hecho, claro, bueno, esto está relacionado más a las empresas o a los sectores un poco más, Exactamente. más grandes. Pero sí, a mí me hackearon hace muy poco el WhatsApp. El WhatsApp. A mí me pasó hace Es la poco. típica, es tremendo. Me sustrajeron el iPhone, bueno, y yo pensaba que no, mi productor me dijo, mirá que te la van a, como que te va a pasar, y bueno, y me pasó. Pero tenías abierta la sesión. Tenía todo en el iPhone, lo tenía encriptado con mi huella digital. Yo dije, bueno, tenés tu huella digital, no lo pueden abrir. Claramente se ve que hay gente que se dedica a abrir cualquier cosa. Sí. Bueno, y estuve 2-3 días sin WhatsApp. Así que bueno, Aileen, hay que tener cuidado. Sí, ¿Ok? totalmente. Pero Bueno. era súper relacionable Acá. de todo lo que decían, llevándolo al pasado. En el 2000 yo tendría 8 años y era como, no era tan pensable. No era un tema, claramente. Eras Bueno, una niña, Aileen. Bueno, voy a presentar, para que voy a sacar el celular, así me ven bien, el libro. ¿Se ve bien ahí? Ahí está perfecto. Buenísimo. El libro es de Matías no, bien. El fraude en la era digital. Descripción y análisis del caso y las prácticas. Bueno, interesante. Nos quedó pendiente un capítulo de casos prácticos para Sí. cualquier otro momento. Con gusto Sí. comparto con ustedes que es súper interesante porque una cosa es hablar en la teoría Acercalo bien a la cámara. Así se ve. y otra Así cosa se es ve llevarlo bien. a la práctica, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Porque quería que se vea bien. Diga Perfecto. ahora, Mati. No, te estaba comentando que Sí. hay casos prácticos que se explican ahí dentro del libro, que es muy interesante porque es una forma mucho más gráfica y más fácil de comprender cómo se gestionan los fraudes y cómo se investigan. Perfecto. Bueno, un agrado que hayas venido. Muchísimas Te agradezco gracias. muchísimo. Seguramente más adelante vendrás. Vamos a estar inaugurando otro tipo de sesiones de programa. Así que vamos a una breve pausa y seguimos ahora con lo que es la columna PYME de Nicolás Serafini, que bueno, está de vacaciones y tenemos aquí a su coequiper, que en realidad somos todos compañeros porque somos un gran equipo. Ajá. Cuando no está uno está el otro. Alejandro Álvarez la semana pasada le tocó cubrirme y bueno, de acá a 6 meses le va a tocar a cubrirnos a todos por el viaje a China que no nos dio. Así que bueno, un beso grande, Aileen. Gracias. Cerramos este capítulo con una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque con Columna PYME. Columna. Con Iván Correcto. y Esteban. Muchas Matías, gracias, un muchas placer. gracias.